Amén, mis amados hermanos. Ya después de haber participado de esta maravillosa experiencia de la Santa Cena ahí en sus casas, espero que hayan disfrutado de este momento con Dios. Vamos a disfrutar de la voz de Dios. Yo les transmitía el miércoles pasado acerca del privilegio que nosotros debemos entender cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Cuando el versículo aquel dice: no endurezcáis vuestro corazón cuando escuches la voz de Dios. Hoy hemos preparado este mensaje para que tú y tu casa sean una casa bendecida y exitosa, como escuchábamos el domingo pasado, pero sobre todo que asumas el reto como persona parte que forma parte de la casa y de la iglesia del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando de algo bien interesante. Estuvimos hablando del hombre de Dios. Estuvimos hablando del concepto de lo que es un verdadero hombre de Dios. Y estuvimos hablando de temas muy importantes. Un hombre de Dios es sensible, un hombre de Dios es un hombre de oración, reconoce que necesita el direccionamiento bíblico, intercede por su casa, reconoce sus debilidades, reconoce el desapego de la palabra. Escúcheme bien. Y es muy importante que pongamos todo esto, el, lo traigamos a colación. El estudio el domingo pasado nos enfocamos en la reconstrucción de los muros por parte de Nehemías como un hombre de Dios, porque él sintió el dolor, él sintió la necesidad, abrió su corazón a la sensibilidad, obviamente en nombre del Señor. Fue direccionado, enfocado en la oración, capaz, una persona muy capaz de reconocer sus debilidades y flaquezas, haciéndonos entender que somos iguales, somos humanos. Todos los que nos congregamos somos humanos, el pastor y la oveja, el líder y cualquier persona que se desarrolle dentro de la iglesia es humano. Ninguno de los que está en la iglesia tiene alitas, ni ninguno de los que está en la iglesia le nació una aureola, y todos tenemos las mismas debilidades. Recuerda, hay un versículo en la Biblia que dice que en toda la redondez de la tierra los hermanos estamos viviendo las mismas situaciones. Esto no es algo exclusivo de algunas personas, eso es para todo el mundo. Pero Nehemías nos dejaba ver que todos tenemos las mismas capacidades, que podemos convertirnos en hombres, mujeres y jóvenes de Dios. Hoy quiero enfocarme en el hombre de Dios, que debe ser un líder espiritual que trasciende junto con su familia. El hombre de Dios debe ser un líder natural. Igual, todos nosotros nacimos con liderazgo porque Dios nos dio liderazgo. Todos nosotros nacimos con la particularidad de lograr y ser exitoso porque Dios nos permitió vivir. Y Dios, lo que hacemos cuando llegamos a la iglesia es entender nuestra posición en Dios, lo que Dios nos ha entregado, y maximizar nuestras capacidades como hombres, como mujeres, como jóvenes, maximizar todo el potencial que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha dado. Téngalo muy en cuenta, que usted no está simplemente para seguir en la circunstancia en la que vive o en el momento en el que está, sino tiene la facultad y la autorización de Dios, cuando Dios le dio toda esa maravillosa cantidad de capacidades y le dio esa capacidad de poder desarrollar todo lo que hay en tu corazón. Hay cosas que nosotros a veces no hacemos, no porque no podamos, sino porque no lo intentamos. No porque no tengamos las capacidades, sino porque tenemos temores. No porque no hemos logrado muchas cosas porque nos dan miedo a hacer cosas diferentes. Hay algo que yo valoro muchísimo, y es cuando aprendí que los cambios son necesarios. Los cambios en la vida son necesarios. Para mí era muy difícil tomar decisiones porque era de las personas que me aferraba a lo tradicional. Uno se acostumbra a la tradición, se acostumbra al ritualismo, a hacer siempre lo mismo, pero cuando caemos en esa práctica ritualista, no avanzamos, nos quedamos totalmente detenidos en el tiempo, y lo que Dios quiere es que vayamos más allá de lo que a veces nosotros no creemos que podemos lograr. Acompáñenme por favor a leer el libro de Esdras,
capítulo 1, y vamos a leer todo el versículo, todos los versículos, 11 versículos muy sencillos, pero que nos vamos a reflejar el liderazgo de un hombre de Dios bien estructurado. Dice la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 al 11, que es todo el capítulo. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, escuche bien qué decía el edicto del rey. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ojo, un rey que no tiene nada que ver con Dios recibe un mandato de Dios de edificar casa. Pero póngale cuidado, verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Ojo sobre este tema, es muy importante. Dice, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Él los sacó, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Qué maravillosa palabra esta. Quiero ponerlos a ustedes en contexto. Allí sucedió algo bien maravilloso. Mientras Nehemías, que era el que leíamos el domingo pasado, estaba interesado en construir los muros de Jerusalén porque estaban destruidos, y él sintió la necesidad de apoyar al pueblo de Dios, al pueblo, los que habían quedado, dice la palabra del Señor. También se levantó otra clase de personas. No solamente Nehemías tuvo la carga, sino que cuando Nehemías sintió esa carga, despertó algo en el pueblo, despertó algo en los que lo rodeaban, y todos empezaron a sentir algo por el pueblo y algo por el lugar de la ciudad de Dios y el pueblo de Dios, y empezaron todos a empezar a obrar. Escúchame bien, esto es muy importante. Cuando tú tienes algo en tu corazón que realizar, el Señor va a empezar a colocar en el corazón de muchas otras personas ese liderazgo que Dios ha colocado en algunas personas. Va a empezar a desarrollar el liderazgo de otras. Tú, como ejemplo, hijo de Dios, vas a empezar a sentir una necesidad y te va a proyectar a que esa necesidad se pueda suplir, y eso va a levantar el corazón de muchas personas y de muchos otros pueblos de Dios para que apoyen el trabajo que estás haciendo. Dentro de la iglesia lo hemos visto. Hay personas que tienen la carga por el servicio, hay personas que tienen la carga por los niños, hay personas que tienen la carga por la danza, hay personas que tienen la carga por consolidación, por jóvenes. Y esas personas que tienen la carga, si hacen su trabajo bien, enfocado en Dios, y entienden que Dios es el que está colocando esa carga, van a empezar a traer personas que sientan lo mismo, que sientan la misma necesidad de desarrollar. Eso se llama liderazgo. Lo que tenía Nehemías y que le transmitió a Esdras
se llama liderazgo. Tú tienes esa capacidad. Yo quiero que nos enfoquemos en dos puntos muy importantes. Primero, tú debes ser el líder espiritual de tu casa. Amén, hermano. Tú, varón, o tu mujer, si no tienes a alguien que esté a tu lado, pero tienes la responsabilidad de tu familia, tú tienes que ser el líder espiritual de tu casa. En la casa, en la familia, en el pueblo de Dios, debe existir personas que asuman ese reto y empiecen a caminar liderando a su propia familia. Necesitamos líderes en las casas, necesitamos líderes en la familia, necesitamos líderes allí que sean padres que transmitan liderazgo espiritual a sus hijos, que sean esposos que transmitan liderazgo espiritual a su esposa y a su familia, o mujeres que sean líderes de su casa, que transmitan el liderazgo espiritual. Usted tiene que asumir una cosa, usted tiene que ser un hombre, una mujer, un joven de Dios, pero tiene que transmitir ese liderazgo a las personas que lo rodean. Tiene que transmitir ese liderazgo. Yo no quiero decirles a ustedes algo que me parece muy importante. ¿Cómo levantar a una familia? ¿Cómo desarrollar a una familia si tú no asumes el reto espiritual? ¿Cómo levantamos nuestro hogar? ¿Cómo levantamos jóvenes de oración, mujeres de oración? ¿Cómo levantamos adolescentes que amen a Dios? Si el padre de la casa, si el hombre de la casa, si la mujer de la casa, la madre de familia, no asume el liderazgo que debe asumir para poder direccionar a su familia. Siempre lo hemos dicho y lo creemos. Yo creo, verdaderamente creo completamente en que es bueno que los jóvenes sirvan en la iglesia, es bueno que los adolescentes sirvan en la iglesia, pero es que un joven que sirve y un adolescente que sirve necesita un ejemplo de un padre que lo lidere espiritualmente, necesita un padre o una madre que los lidere espiritualmente. Yo les contaba hace muchos años, hay personas que les gusta y les encanta que sus hijos les sirvan a Dios. Ay, qué bueno que les sirvieran al Señor mis hijos. Y empiezan a empujarlos a la iglesia. Vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Dígale al pastor que a usted le gusta la alabanza. Dígale al pastor que a usted le gusta la danza. Dígale al pastor que usted tiene esto y este talento. Pero esos padres en nada quieren servir al Señor. Quieren empujar a sus hijos porque los papás piensan que mandar a los hijos a la iglesia es como un seguro contra el diablo. Es como un seguro de vida espiritual. No, yo lo voy a mandar para que mi niño no se me desordene, mi niño no se me vaya al mundo, mi niño lo uno, mi niño lo otro. Y los mandan a la iglesia con el concepto de que es que el papá quiere que su hijo vaya a la iglesia. No. El papá y el hijo tienen que estar en la iglesia. El papá, la mamá y los hijos tienen que estar sirviéndole al Señor. Toda la familia debe ejercer esa clase de liderazgo. Muy bien. Vamos a ir por favor a Esdras, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho, escúcheme bien, Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Escúcheme bien. Yo no puedo levantar, y voy a hacer una correlación entre la prédica del domingo pasado y la prédica de ahora. Yo no puedo simplemente levantar los muros. Yo no puedo estar levantando muros a mi casa. Yo no puedo estar levantando muros a mi familia si no incluyo dentro de los muros un lugar para adoración a Dios. Si yo no incluyo dentro del trabajo que estoy realizando, aparte de proteger a mi familia, porque los papás son buenos para proteger. Nehemías era bueno protegiendo y desarrolló el trabajo de protección al pueblo de Israel y de Jerusalén, y lo colocó dentro y empezaron a trabajar. Pero si no se trabaja a la par la construcción de la seguridad de la familia con un lugar de adoración, no existe la familia. No existe familia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y lo vemos en varios personajes de la Biblia, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Voy a leerle unos versículos simplemente para ponerlo en contexto. Génesis capítulo 8, versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Noé, después de que vino el diluvio y toda la cuestión que sucedió y la muerte de todos los impíos y los malos,
Noé lo primero que hizo fue levantar un altar. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tienen que ser líderes en levantar altares. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que ser líderes en traer la presencia de Dios a su casa. Un hombre de Dios y una mujer de Dios en casa, un padre de familia, una madre de familia, una madre cabeza de familia, tienen que ser líderes levantando altares al Señor. Si el hombre de Dios no levanta altares, no hay familia. Si la mujer de Dios no levanta altares, no hay familia. Si la mujer cabeza de familia que conoce al Señor no levanta altares, no hay familia. No hay futuro. Abraham dice en Génesis capítulo 12, verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham quería sellar el pacto que Dios le estaba diciendo de que le iba a bendecir su casa levantando un altar. ¿Cuántos creen que Dios va a bendecir a su casa y a su familia? Amén. Yo creo que Dios va a bendecir a mis hijos y a mi familia altares. Hay que levantar altares, hay que orar al Señor, hay que darle gracias al Señor. Ahora, más adelante dice en Génesis 12:8 dice, cuando se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. A mí me gusta mucho la historia de Abraham, porque Abraham no tenía reparos en levantar altares donde quiera que él llegaba. El hombre se cambiaba de casa y lo primero que hacía era levantar un altar. Aquí estaba en un lado, luego se movió para otro y se puso en un punto, en un vórtice donde pasaban todas las personas de un lado para otro, y allí levantó un altar. Porque Abraham sabía quién era el Dios al que él servía. Y él sabía que si no levantaba altares no había familia. Y él sabía que si no levantaba altares no había futuro. Y él sabía que si no levantaba altares, óigame bien, no había proyectos a futuro con el Señor. Más adelante Isaac, hijo de Abraham, Génesis capítulo 26, verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. La historia de Isaac en Gerar. Allí él también siguió los pasos de su padre y levantó altares. Ellos lo sabían, Abraham, Isaac y Jacob, sabían que para que pueda haber una familia y trascendencia y trascender en el futuro con hijos de Dios que amen a Dios, tienen que levantarse altares. Iglesia, un líder de la casa, un hombre que lidere su casa, una mujer que lidere su casa, un joven que lidere su familia, debe levantar un altar. En eso tenemos que ser líderes. Jacob, Génesis capítulo 33, verso 20. Y erigió allí un altar y lo llamó él Elohe Israel. Qué maravilla. Padre, hijo y nieto. Los tres levantaron altares. Alguien tiene que ser ejemplo. Alguien debe empezar en casa a dar el ejemplo de los altares. Para que los hijos hagan altares, necesitamos padres que hagan altares. Para que los nietos hagan altares, necesitamos también hijos que hagan altares. Escúcheme bien, esto es un trabajo de familia. Tenemos que liderar una casa para que logre el proyecto de Dios. Más adelante vamos a seguir leyendo. Dios con el hombre que lidera. Dios con el hombre que lidera. Una persona que acepte el reto de liderar, una persona que acepte el reto de desarrollar a su familia, escúcheme bien, va a contar con el apoyo de Dios. Si tú quieres que tu familia sea una familia de altares, si tú como líder quieres que tu familia sea una familia de proyectos espirituales, y empiezas, Dios te va a acompañar. Amén. Qué maravilloso es poder contar con la presencia del Señor, siempre y cuando lo involucremos a Él. Porque Dios va a estar con nosotros siempre y cuando lo involucremos a Él. Dios va a querer acompañarnos en el proceso de trabajar a la familia, de desarrollar a la familia, siempre y cuando lo involucremos a Él. Ahora, mi amado, ¿estás dispuesto a liderar tu casa, a involucrar a Dios en tu familia? Tú como cabeza del hogar, como cabeza de la familia, tú mujer como cabeza de familia también, espiritual, cristiana. ¿Estás dispuesta a que Dios te acompañe en ese proceso, a tener la compañía de Dios en este proceso? Mire lo que dice Génesis capítulo 31, verso 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Yo estaré contigo. Qué maravillosa palabra, contar con Dios que nos diga, oiga, yo lo voy a acompañar en ese proceso. Como líder, yo tengo que ser acompañado por los mejores. Cuando yo empiezo a liderar mi casa, yo debo preguntarle a los que tienen la experiencia cómo se hace.
¿verdad? Siempre les he dicho que hay personas a las que no es muy conveniente pedirles consejos porque tienen una vida completamente desastrosa y se las dan de consejeros de todo el mundo, ¿verdad? No tienen un hogar ejemplar, pero se las dan de consejeros. Hay personas que no tienen una vida espiritual estable, pero se las dan de consejeros. Hay personas que no creen en Dios y se las dan de consejeros. Ahí tienes tú que mirar a qué persona le entregas tu futuro y tu cuidado en respecto a lograr las metas a futuro. ¿Quieres familias de éxito? Asóciate con Dios. ¿Quieres familias que logren las metas? Asóciate con Dios. Ya aquí lo vemos en la vida de Jacob. Yo estaré contigo. En Éxodo capítulo 3, verso 12, respondió y dijo, ve porque yo estoy contigo. Esta palabra fue declarada por Dios a Moisés. Yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo seré tu compañía, yo te voy a direccionar. Qué maravilla contar con el direccionamiento del Señor. Qué maravilloso es poder contar con la presencia del Señor en todo mi proceso de crecimiento espiritual. Qué maravilloso yo poder involucrar a Dios en mi caminar y lograr las metas que el Señor me ha trazado. Leamos el último, Deuteronomio capítulo 31, verso 23. Esto es a Josué. Dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¡Wow! Josué tenía un proyecto. Josué tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida, como tú tienes la responsabilidad de llevar a tu familia a la tierra prometida, como tienes la responsabilidad de llevar a tus hijos, a tu casa, a todos los que te rodeen a la tierra prometida, y el Señor va a estar contigo. ¿Tienes ese proyecto en tu mente? ¿Quieres liderar este proceso de avance como líder de tu casa? No solamente ser un hombre de Dios, sino un hombre que lidera, un hombre de Dios que lidera a su familia. Tú tienes que ser un hombre de Dios que lidera a tu familia. No te quedes estancado espiritualmente. Tus hijos están viendo tu ejemplo. Tu casa está viendo tu forma de actuar, tu familia está viendo cuáles son tus pasos de fe, cómo actúas como hombre de Dios. Ellos están señalando tus pasos, los están viendo porque más adelante serán ellos los que lo repliquen. Más adelante serán ellos los que avancen. Decía una vez mi esposa que a veces es incómodo escuchar a jóvenes y a jovencitos que quieren novio y quieren casarse, pero no quieren tener hijos porque dicen, ¿para qué vamos a traer hijos a este mundo tan corrompido y tan malo? Bueno, ¿acaso es que tu vida espiritual no es suficientemente ejemplo para que traigas un hijo y tu hijo se convierta en un hombre de Dios que haga contrapeso a los hijos del mundo que están haciendo ochas y panochas o destrozos? O sea, ¿qué clase de fe, qué clase de liderazgo tú estás asumiendo? El Señor te da un mandamiento, multiplícate, ten tus hijos. Obvio, multiplícate, ten tus hijos, pero direcciónalos, dales ejemplo también para que ellos sean el bien en medio del mal que los rodea. Qué maravilla poder tener esa clase de liderazgo. O tenemos el liderazgo o tenemos miedo. Escúcheme bien, un verdadero líder reconoce a Dios. Escúcheme bien, mire lo que dice en ese mismo verso. En el verso 3 dice, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová el Dios de Israel. Y ahí entre paréntesis usted encuentra una frase que dice, Él es el Dios. Lo reconocía el mismo rey que no tenía ningún contacto con Dios y estaba reconociendo a el Dios verdadero. Ahora, tú como hijo de Dios tienes que aprender a reconocer a Dios, porque hay un problema. ¿Cómo podemos guiar a una familia a Dios si estamos dudando de Él? ¿Cómo podemos guiar a una casa hacia Dios si estamos poniendo en entredicho todo lo que pasa en la iglesia? Hay padres que siempre tienen ese mal concepto de la iglesia, el concepto personal, no lo que dice la Biblia ni lo que es la realidad. Pero siempre le están poniendo el tropiezo a sus hijos, ¿verdad? Eso para qué se la pasa por allá. No vaya por allá, no vayas a la iglesia. Eso quédese más bien aquí, mi hijo, el chico con ganas de seguir al Señor. Y padres que no tienen liderazgo, que todo lo ven como algo negativo. Pero estar allá, ¿por qué se la pasan orando tanto? ¿Para qué oran tanto? No sé si alguno de los jóvenes ha escuchado esa palabra de un padre, falta de liderazgo.
Un papá siempre direcciona a sus hijos a Dios, pero tiene que empezar por el padre. ¿Tú reconoces a Dios como Dios? Eso lo reconocía el rey. Dice en el versículo 1 y 2, este rey era, ¿cómo se llama? El rey Ciro. Ciro reconocía a Dios. No tenía nada que ver con el pueblo de Dios, no tenía nada que ver con lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, pero era un hombre que reconocía a Dios y ayudó a construir la casa del Señor porque tenía un mandato de Dios. Ahora, a veces los hombres necesitan entender cómo vemos nosotros a Dios. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Lo ves simplemente como ir a una iglesia? ¿Lo ves simplemente como la religión? ¿O entiendes que Él es Dios? Él es el verdadero Dios al que tú sigues. Todo depende de lo que tú creas. El resultado de todo lo que tú hagas va a ser con base a lo que tú creas. Si crees a medias, vas a ser un mediocre. Pero si crees con todo tu corazón, vas a ser exitoso. Créelo, eso dice la palabra del Señor. Escúcheme bien. Él es Dios para ti. Si Él es Dios para ti, edifícale un lugar en tu casa. Si no es Dios para ti, no pierdas tu tiempo. Pero si Él es Dios para ti, edifícale un lugar en tu familia. Lidera ese lugar en tu familia. Un líder sabe, muy importante, un líder, hombre de Dios, sabe que los recursos no son el problema. Versículo 4 dice: y a todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Escúcheme bien. Cuando tú empiezas un proyecto de Dios con tu familia, Dios va a suplir todas las necesidades de tu casa. Hay un versículo en la Biblia que todos conocemos y dice: Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿verdad? Ahora, si Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿tú no crees que Dios las va a suplir? Cuando la palabra del Señor también dice: Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿No lo crees acaso? ¿No crees que el Señor va a suplir? Muchas veces nosotros no creemos porque no tenemos. Pero escúcheme bien, aunque no tengamos, Dios va a suplir, porque Dios suple. ¿Cuántos creemos que Dios, Jehová Jireh, es real? El Dios de la provisión. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios de provisión? Si Dios es un Dios de provisión, créele, Él va a proveer. Él va a proveer. Hace muchos años atrás predicaba un mensaje que hablaba acerca del fracaso de Adán, el fracaso de Adán como papá. Y hay muchos papás que fracasan como padres porque no le invierten a sus hijos, porque piensan que a los hijos solamente hay que darle comida y regalos cada vez que cumplen años. No, a los hijos hay que proyectarlos en el Señor. Al menos cómprele una Biblia. Al menos cómprele una Biblia. Hay papás más preocupados por comprarle un celular a sus hijos, un balón de fútbol, un uniforme del mejor equipo de que les parece a ellos, pero no le compran una Biblia. Cómprenle a sus hijos una Biblia. Haga esas inversiones. Tienen plata para el balón, pero no tienen plata para la Biblia. Tienen plata para el uniforme del equipo, pero no tienen plata para una Biblia. Siempre hay una respuesta. Escúcheme bien, Dios te va a proveer. ¿Quieres invertir en tu familia? ¿Quieres proyectar a tu familia? ¿Quieres liderar a tu familia? Dios va a proveer para que inviertas en tu familia. Versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, Judá, de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Un líder, escúcheme bien, varón, mujer de Dios, que son líderes espirituales en su casa. Un verdadero líder toma la iniciativa. Un verdadero líder toma la iniciativa. Cuando nos haces la referencia de Judá y Benjamín y sacerdotes y levitas, está hablándonos de familias. La familia de Judá, los que Dios había prometido de que iban a gobernar, líderes. La familia de Benjamín, a quien Dios le dio un mandamiento a través de su padre, y le decía el papá a Benjamín, le decía: tú vas a liderar, escúchame bien, vas a repartir, vas a direccionar a tu familia.
vas a direccionar a tu familia, come en la mañana y por la tarde repartirás despojos. Significa que siempre vas a tener provisión, abundancia, bendición. Pero también habla de Leví, de los sacerdotes, la familia de Aarón y los que servían en el templo. Escúcheme bien, las personas que tienen el liderazgo siempre van a tomar la iniciativa. Tú debes tomar la iniciativa. En tu casa tú debes ser el líder y debes tomar la iniciativa. Y esto va a despertar a muchas otras personas. Si tú como hombre de Dios tomas la iniciativa, tu esposa tomará la iniciativa y tus hijos tomarán la iniciativa. Y todos van a ser desarrollados en su liderazgo. ¿Por qué? Porque el Señor llama a aquellos que tienen esas responsabilidades espirituales como líder, que tienen esa carga espiritual. Aquí en la palabra del Señor dice a los de Judá, ellos tenían una carga, les había sido colocada una carga, ustedes van a liderar, les dijo su padre Jacob a la tribu de Judá. Ustedes van a liderar a este pueblo. Y cuando tú tienes una carga y lideras a tu pueblo, tienes iniciativa. Y quieres que tu familia avance, y quieres que tu familia no se quede, y quieres que tu familia logre las metas. Escúcheme bien. Versículo 6 nos reafirma esto y dice: todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado y con todas cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Cuando tú tienes la iniciativa, tu familia va a empezar a despertar. Los vecinos van a empezar a despertar. Cuando tú tienes la iniciativa, todas las personas que te rodean van a acudir a ti porque van a ver que tienes la capacidad de liderarles. Escúchame bien, no dejes esto a un lado. Acepta el proyecto de Dios para tu vida y empieza a caminar en pos de la palabra que el Señor te ha dado. Escúchame bien. Hay un versículo en la Biblia que me llega a la mente en este momento y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, pues haciendo esto te salvarás a ti y a todos los que te oyen. O sea, si tú lideras en esa parte espiritual, vas a ganar a todos los que te oigan, a todos los que están a tu alrededor. Y si eres de esas personas que asumen esos retos, muchos van a despertar. En tu casa todos van a despertar. En tu familia todos van a despertar. Hermano Ricardo me decía que él ha sacado tiempo en esta cuarentena que pasó. Él sacaba tiempo para compartir con su familia y él reunía a toda su familia el domingo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que pueda despertar una familia entera gracias a un líder que se levanta en su casa! Me decía una hermana también: pastor, yo empecé a compartir los links de las prédicas y toda mi familia se conectó. Amén, qué maravilla. Toma la iniciativa y vas a despertar a tu familia. Muchos de los que están escuchándome están orando y orando y orando para que se convierta su familia, pero no toman la iniciativa, no empiezan a compartir las prédicas, no los invitan a la casa del Señor. Toma la iniciativa y tu familia será salva. Muchos jóvenes dicen: ¿cómo vamos a ganar a otras personas para Cristo? Muy fácil, empieza, toma la iniciativa, joven, empieza a hablar de Cristo y muchos empezarán a despertar. Se necesitan prejuveniles que en este momento crean en Dios, sepan en qué Dios han creído y que tomen la iniciativa para que muchos prejuveniles lleguen al Señor. Se necesita jóvenes que asuman ese reto espiritual de ser jóvenes que lideren un movimiento espiritual. Pero tiene que alguien tomar la iniciativa, tómala. Y por último, un verdadero líder, un líder que tiene la capacidad de enfrentar a todo este tema de liderar a su familia, va a recuperar lo perdido. Dice la palabra del Señor: el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro de Persia por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio a Sesbazar, príncipe de Judá. Escúchame bien, cuando tú tienes la capacidad de liderar esos proyectos, aún lo que has perdido lo vas a recuperar. Todo para levantar un altar para Dios. Vas a recuperar tu comunión con Dios. Vas a recuperar la fe. Vas a recuperar la esperanza. Vas a transmitir la palabra. Ya no vas a ser como esos cristianos antes, que yo oraba, yo cantaba, yo hacía, yo lideraba. No, vas a recuperar todo eso porque el Señor lo va a colocar en tus manos. Un verdadero hombre de Dios es también un líder de Dios. Así que prepara tu corazón porque viene un tiempo diferente para tu casa y tu familia. Acepta este reto. Acepta este reto de liderar y Dios
va a apoyarte en este trabajo. Señor, quiero orar por estos varones, mujeres, jóvenes que están en sus casas, que conocen de ti, Señor, que aman. Yo sé que te aman, Señor, pero no han entendido, Señor, el direccionamiento que Dios les está dando. Señor, yo te pido que ellos sean, que abran sus corazones y sus mentes a todo lo que tú les estás proponiendo, Señor. Que sean familias, que sean varones que lideren sus casas, mujeres que lideren sus casas, jóvenes que lideren sus familias espiritualmente. Señor, que puedan lograr las metas que tú les has propuesto, Señor. Que se cumpla la palabra cuando dice, Señor, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa, que todos se puedan ganar a su familia, Señor. Padre, permite que aquellos que no han entendido, que simplemente se ha convertido en una religión, en un lugar donde pasar tiempos de alegría y de gozo, se convierta también en una responsabilidad espiritual de liderazgo. Ayúdalos, Señor, no solamente a ser hombres de oración, sino también a ser hombres de acción. No solamente a ser hombres de fe, sino que también sean hombres de proyectos, Señor, acompañados por ti en ese proceso. Te pido que le des fortaleza a estas madres cabezas de familia, a estos padres cabezas de familia, Señor, para que puedan direccionar a sus hijos, Señor, siempre llevados de tu mano. Esos padres, Señor, esas familias que permanecen unidas, te pido, Señor, que les des la fortaleza y la sabiduría para guiar a tus hijos. Señor, que los padres entiendan su responsabilidad espiritual, que los jóvenes entiendan sus responsabilidades espirituales y que se levante, Señor, ese liderazgo espiritual que cada casa debe tener. Yo te pido que visites con tu Espíritu Santo esos corazones y que la gracia del Espíritu Santo y tu gracia estén con ellos siempre. Que siempre, Señor, logren las metas, Señor, porque tú eres el que provees para lograrlo. Lo creo, Señor, lo declaro en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, yo espero que esta palabra haya sido una bendición para su vida. Si usted ha sido una persona que ha recibido este mensaje, comuníquese con nosotros. Ahí a través, después de esta prédica, va a encontrar nuestras redes sociales. Comuníquese, acérquese, pregunte. Si necesita una consejería, con gusto estaremos dispuestos. Ahí está el teléfono donde puede comunicarse con nosotros. Recuerde que el miércoles vamos a tener una vez más la enseñanza sobre el libro de Hebreos. Recuerde también el jueves nuestro tiempo de oración. Más que nunca estamos viviendo momentos muy difíciles, si ustedes lo saben, pero Dios puede hacer la diferencia. Escúcheme bien, el viernes tenemos el altar familiar, maravilloso, una enseñanza bien poderosa con nuestra pastora Claudia. Y el sábado, los jóvenes tienen su programa. Y el domingo, una vez más, tenemos nuestra reunión de servicio virtual de escuela dominical. Y más adelante tenemos a Junior BX, al grupo Junior con Andy Baker en su recta final. No se desconecten. Les pido que estén conectados y que transmitan esta palabra a muchos otros. Pronto ya vamos a empezar a reunirnos. Quiero que sepan que esta semana ya empezamos el proceso de empezar a hacer todo el papeleo que necesita la iglesia para poder volver, y muy pronto estaremos reunidos. Si usted está feliz de que esto esté pasando, diga amén, amén, amén. Y quiero volver a mi casa Vida Extraordinaria. Recuerde, apoye a la iglesia con sus diezmos y sus ofrendas. No olvide que este proyecto le pertenece a Dios a través de su corazón voluntario. Haga a un lado sus pensamientos que están en contra de lo que dice la palabra. Acérquese a Dios, bendiga esta casa, honre al Señor como dice su palabra a través del diezmo y la ofrenda, y Dios lo va a bendecir poderosamente. Y recuerde lo que le he dicho todos estos domingos: ¿para qué vivir una vida común cuando podemos vivir una vida extraordinaria con Jesús? Esto es vida extraordinaria. Un abrazo. Dios les bendiga.